Real, gracias por continuar con nosotros. Me da un gusto enorme saludar a Xóchitl Gálvez, senadora, ex candidata del Frente Opositor a la presidencia. Primero los temas de Estado, querida Xóchitl. Sí fue penal y gracias por cumplir con la apuesta, ¿eh? No fue penal. No fue penal. Tú mismo sabes que no fue penal. Estaba muy dudoso, pero bueno, no pasa nada. Pagué mi apuesta, me puse la camiseta. Por cierto, no conseguí camiseta del América actual. Está agotada. Yo me encargo de eso. Pues la que conseguí ahí con mis cuates, me la puse y con mucho honor pago la apuesta. Ya estoy muy acostumbrada a pagar apuestas del Cruz Azul, pero bueno, sí tenía la esperanza. Ahora, no puedes dejar de reconocer que jugó bastante bien el Cruz Azul. ¿Cómo? Jugó mejor que el América. Eso pues es parte totalmente. de lo que me parece sorpresivo del resultado. Lo que pasa es que pues, al final del día hay que meter los goles y falló muchos el Cruz Azul. Y tuvimos como yo, que a hice San una muy buena Malagón. campaña. A San Malagón. Así es esto. Pues a tus órdenes, qué gusto saludarte y bueno, no pierdo el buen humor. Ante todo, hay que ponerle cara a la derrota y aquí estoy para decirles a los mexicanos, pues, qué siento que pasó y seguir adelante luchando y trabajando por este país. Pues justo sobre eso me gustaría basar nuestra conversación, Xóchitl, ya no tanto en el retrovisor, sino qué sigue para la oposición, qué sigue para figuras de la oposición de a de veras, como la que tú has logrado establecer, y cómo, ante los resultados, el margen de los resultados, planteas justamente este trabajo tan importante de contrapeso. Primero, yo doy por concluido mi trabajo como candidata, o sea, fue un honor representar a 3 partidos de esta alianza. Siempre dejé claro que era una candidata ciudadana. Millones o miles de personas salieron finalmente a las urnas a apoyarme. 1 millón de firmas hicieron posible esta candidatura y los partidos seguramente tendrán que hacer una reflexión interna propia. En el caso del PRI y del PAN, el PRD desafortunadamente no alcanza el registro. El PRD se comportó súper bien durante todo el proceso, entendió muy bien de qué se trataba, que era un tema bastante más ciudadano. Sí creo que los partidos tienen que entender que no puedes empezar un proceso electoral medio año antes o 1 año antes. Tienen que ya trabajar, tienen que replantearse su apertura hacia los ciudadanos. Creo que podría haber mucho más candidatos que provengan de la sociedad civil, también con causas. Creo que también ahí los partidos tienen que cuidar ese tema. A mí lo que me toca pues es reconocer lo que hice bien, lo que no se hizo tan bien. No hay manera de competirle con tantos recursos. De verdad, yo lo veía que Claudia tenía bardas en el último rincón del país y yo con los recursos que tuve, ahora resulta que gasté más que ella, ni siquiera pinté en materia de espectaculares, de bardas, de propaganda electoral, de estructuras. Seguramente ellos tenían muchísimo apoyo extraoficial. Después dijo que pues, no sabía quién había puesto los espectaculares. Y la parte más grave pues, es la inequidad del proceso donde el presidente se metió ampliamente. Entonces, sí, hoy el tribunal ya de hecho tiene una posición al respecto, dice que hubo violencia de género en el momento en el que el presidente hablaba de que te habían puesto en esa posición y pues veremos si se queda también en una tarjeta amarilla o si hay consecuencias. Bueno, yo lo primero que quiero es que lo pongan en el catálogo de violentadores políticos por razón de género. Eso es lo menos que le puede pasar al presidente. 2, que ojalá el presidente aprenda, deje de ser tan machista y misógino y respete a Claudia, le dé su espacio y deje que ella tome absolutamente las decisiones. Me preocupa un poco lo de la reforma del Poder Judicial, donde Claudia, el mensaje que mandaba a los mercados era tranquilos, vamos a estudiarlo, lo vamos a analizar, y él al día siguiente dice, va. Creo que ella tiene que empezar a tomar decisiones por el bien de México, porque si le va mal a México, nos va mal a todos. Aquí no nos escapamos absolutamente nadie. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente, a mí no me gustó para nada el beso que le plantó. Pueden quererse mucho y todo, pero ella es la virtual presidenta electa, entonces creo que tiene que tener más respeto
sobre su presencia, pero la masculinidad tiene que replantearse en nuestro país, el cómo las mujeres vamos a participar en política de manera distinta, y en ese sentido el tribunal sale tarde. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora empezar a resolver? Pues obviamente porque tiene que calificar la elección, y por eso yo estoy impugnando, porque lo menos que espero es que el presidente se lleve una amonestación rigurosa del tribunal, Otra. dura, no, más dura, que nos lleve a hacer una reforma electoral donde realmente se impida la participación del presidente, la apropiación de los recursos públicos, porque él, a través de los programas sociales, hizo sentir a la gente que eran de él, y que si llegaba alguien más, iba a quitar los programas sociales. ¿En cuánto incidió en la votación? ¿Cuántos de los mexicanos tienen problemas de inseguridad, falta de medicamentos, están abandonados en el campo? Pero ante la amenaza de que yo quitara los programas sociales, pues mejor decidieron votar por Morena. Eso nunca lo sabremos, pero esa amenaza estuvo. Sí, en esta autopsia política, ¿qué viene para la oposición y quiénes deben definir qué viene para la oposición en México? Ahí la pregunta empezaría, ¿va a haber oposición en México después de lo que vimos el 2 de junio? Pues esperaríamos todos que así fuera, ¿no? Pero me parece un poco interesante, Xóchitl, hablar de los dirigentes de partido, y lo has hecho en las últimas horas. Mi preocupación es que quienes están haciendo la autopsia política de la elección del 2 de junio, pues son los médicos que se equivocaron en el diagnóstico, que se equivocaron en el tratamiento, y a los médicos a los que se les murió el paciente. O sea, ¿tienen que renunciar los líderes, los dirigentes partidistas para iniciar el proceso de reconstrucción de la oposición? Yo realmente, al no ser militante de ninguno de esos partidos, soy respetuosa. Creo que eso es algo que tienen que dirimir entre ellos, pero yo sí voy a hacer la mía, en el sentido de decirle a los ciudadanos, no podemos activarnos cuando empieza un proceso electoral. Los ciudadanos tenemos que ser mucho más activos permanentemente, tenemos que dar opiniones. Por eso yo inicio un recorrido por todo el país a partir de seguramente la semana que entra, primero para agradecerle a ese 2 millones de Xochilover que pusieron un tweet, que mandaron un correo, que se entusiasmaron, que se subieron a los chats donde pues, estuvieron súper activos, agradecérselos, y en segundo lugar, organizarnos desde el punto de vista ciudadano. Yo por el momento no estoy o no milito en ningún partido político, no he tomado ninguna decisión de militar en algún partido político, y me voy a mantener del lado ciudadano, pero sí activa. Dentro de los 2 meses y medio que vienen, se pretende discutir la reforma judicial. Sí. Yo le voy a hacer una propuesta a la doctora Sheinbaum, donde creo que se puede resolver el tema que le preocupa de la justicia, pero también cuidar la certeza jurídica. Ella no puede poner en riesgo, y aunque el presidente diga que es mucho más importante los mercados, que es mucho más importante la justicia que los mercados, cuando dialogamos con el presidente de BlackRock, pues él me explicaba que el dinero que él trae no es suyo, es de ciudadanos canadienses de otros países, que son sus pensiones, y él está obligado a ir a países donde se va a respetar el Estado de Derecho. Entonces, el problema de si tú pones un juez en la costa de Michoacán, pues quien lo va a nombrar es la delincuencia organizada, de verdad. Eso es claro que está pasando en nuestro país. Entonces, creo que eso es un debate, ese es el primer debate que viene, y vamos a ver qué tan dispuesta está Claudia de escuchar a la oposición. Yo hoy soy parte de la oposición, ella en su discurso mandó un mensaje de apertura, yo estoy mandando un mensaje de disposición, de ayudar, de contribuir y de dar el beneficio de la duda, porque hay varias coincidencias en materia de energías limpias, en materia de seguridad, en materia de agua. O sea, pues vamos viendo cómo resolvemos los graves problemas. ¿Vas a participar entonces en los diálogos, en estos parlamentos los foros, sobre como los senadora? Foros? Sí. Hay una propuesta en específico, hablabas de la idea de que pues ante la participación, digamos, de los poderes fácticos en la elección, es difícil pensar que se pudiera elegir a jueces, magistrados, a ministros sin la intervención del narco o de otros poderes. Exacto. Entonces, creo que yo voy a escuchar con detalle lo que ellos proponen, y yo voy a hacer una propuesta estos próximos 2 meses. Ahí voy a empezar mi trabajo
También yo he pedido que se haga una comisión, creo que Morena nunca lo va a aceptar, para que se investigue el alcance de la intervención del presidente en la elección, para que no vuelva a pasar. Pues sí. No tiene que volver a pasar. Yo creo que esto que hizo el presidente, pues mira, tú y yo empezamos hablando de fútbol. A las 2 tarjetas amarillas te sacan la tarjeta roja. Sí. Aquí sacaron 34 tarjetas amarillas. Apenas hoy le sacó la tarjeta roja al tribunal diciéndole que sí Déjame cometió hacer violencia una política. breve pausa, Xochitl, nada más, si no te importa, y regresamos después del corte para seguir con